será publicada por la del Red. Papa, con una gran asistencia, no solo de cardenales, sino de mucha gente. Bueno, y en un clima realmente muy fraterno, muy sereno, porque estos días de congregación general han sido una experiencia rica. Primero, por la libertad con la que todos los cardenales hemos hablado, absolutamente todos Ujú. han tenido por lo menos una intervención, cada uno dando sus puntos de vista y después también con una gran serenidad, sin entrar en ese tipo de polémicas que señala la prensa. Ujú. Es lógico en una ciudad como Roma, en la que hay en estos momentos entre 3.500 y 4.000 periodistas del mundo que se han registrado, y con todos los elementos que indudablemente tiene el cónclave, eh, y todos los aspectos de secretos y de historia que hay, pues entonces se presta para muchas especulaciones. Pero creo que hay un clima, en primer lugar, de, de, de convencimiento de la necesidad de que los proyectos inconclusos que ha dejado el Papa Francisco seguir adelante. Y esto creo que es la experiencia que, sobre todo con la muerte del Papa, ha significado no solamente la presencia de tanta gente en Roma, sino en el mundo entero, porque no solamente han sido los católicos ni los creyentes de distintas religiones, muchos puntos de vista distintos, pero el Papa Francisco como que dejó un gusanito pues en el mundo entero con ese llamamiento pues al diálogo necesario, a la búsqueda de salidas a la paz, el tema de la inmigración, el tema de los derechos humanos, el tema de la vida, A ver, si es ujú. de su propia vida. Sí, cardenal, me dice usted, esta suerte, digamos, de dos visiones en la iglesia es algo en lo cual eh, se ha discutido, es decir, hacia qué punto, si la iglesia quiere continuar con la visión del Papa Francisco o se pretende regresar quizás a su estado más conservador. Esa es una discusión, no al calor como usted bien dice, quizás la prensa lo expresa, pero ¿está allí esa conversación? O hay más o menos un consenso entre la visión de los cardenales que, bueno, que están participando en el cónclave? Estoy convencido de que hay un consenso mayoritario en esa línea. Son poquísimos los que añoran, digamos, como la vuelta hacia atrás, que es algo que con el cambio de época, con esta pluralidad existente en el mundo y este llamamiento a esa unidad que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con el planeta, con la vida completa, y sobre todo con esa gran serenidad por una parte, pero a la vez firmeza Ujú. del Papa Francisco en señalar cosas que, por supuesto, hay grupos a los que aquello no solamente les duele, sino que molesta. Fíjate que una de las últimas declaraciones del Papa, 4 o 5 días antes de su muerte, fue un llamado a las líneas aéreas internacionales de por qué tienen que subir los precios en la época de vacaciones o en la época de peregrinaciones, que con lo cual pues se impide que la gente de menores recursos pues pueda también, bien sea disfrutar de vacaciones, bien sea de ir de peregrinos, bien sea salir de su propio terreno. Indudablemente que esto, para quienes ponen como centro exclusivamente pues el beneficio económico o el llamamiento a la paz y en contra de la guerra, en estos momentos que tiene características distintas a las de antes. La carrera armamentística es un gran negocio de muchos de las potencias que por otro lado llaman a la paz, pero están invirtiendo en nuevas tecnologías, en nuevas formas pues, que nos pone ante lo que el Papa llamó en algún momento que estamos como en el inicio de Mm. una tercera guerra mundial, y con la característica que tiene pues lo que es el uso de la energía nuclear y tantas otras cosas que eran como inconcebibles hace pocos años atrás. Ahora, en virtud de ese consenso, entiendo que son, bueno, hay que esperar
No siempre es así, a veces antes, a veces en el momento, digamos, de la última hora, unas 72 horas. ¿Usted cree que, cuándo estima usted que el cónclave estará listo como para anunciar la elección de un papa? ¿Cree que será mañana en la noche, que eso pueda darse en virtud de ese consenso, o más bien ya para el viernes podría tenerse esa respuesta o esa elección? Pues sí, seguramente que no serán más de 2 o 3 días lo que pueda estar en esto, porque hay que tener en cuenta que este cónclave es inédito, porque es la primera vez en que están los representantes de 71 países distintos, cardenales de los 5 continentes, cada uno con la historia de su cultura, de sus problemas, de sus necesidades, e indudablemente pues esto hace que esto no se había presentado pues en ningún otro momento. Y después un convencimiento cada vez mayor de que el catolicismo pues está más arraigado y más floreciente en el sur y no en el norte. Ya vemos todas las estadísticas lo dicen claramente, tanto en Europa como en el norte de América, pues está más en crisis, digamos, Ujú, el catolicismo, y no así en otras latitudes, tanto de América Latina como de Asia, que es lo que es la India, Filipinas, el Vietnam mismo. En estos días hablaba uno de ellos, bueno, aún en medio de una situación tan difícil como es la del Vietnam, y en los seminarios hay de más de mil seminaristas, o en países con culturas tan distintas y tan encontradas como las que hay en África, caso de Nigeria y demás, o el Sur Sudán. Bueno, ujú, plantean indudablemente interesantes porque el Papa siempre fue el hombre de las periferias, y ese dialogar con estas culturas que no aparentemente, sino que en realidad están lejanos o muchas veces hasta contrapuestas al cristianismo en general, pero que han sentido, y la muerte del Papa lo ha señalado, que hay en su mensaje, pues hay cosas que nos tocan a todos si queremos vivir en paz, y si queremos pues perdonar, y si queremos tener una actitud samaritana para superar la pobreza, la desigualdad, la falta de libertad, en fin, todas estas cosas que son las que afligen al mundo de hoy. sí. Ahora, cardenal, hablemos de usted. Lamentablemente, por su edad biológica, aunque usted se ve bastante joven, no puede participar no le tocó participar en el cónclave. ¿Cómo ha vivido usted, bueno, ver todo este proceso, pero estando allí, pero también desde la distancia, ¿no? Bueno, creo que la presencia de la experiencia Ujú, de muchos de los que no somos electores, yo soy de los más jóvenes de los no electores, porque son apenas 4 o 5 meses de quedar fuera, pero así hubo uno que cumplió los 80 años ujú, el día antes de la muerte del Papa, y ya tampoco pues, podía figurar. Entonces, espero esa experiencia y esos puntos de vista distintos. ujú, Hay un cardenal, por ejemplo, que tiene 90 y tantos años, y que una experiencia desde tiempos de Pablo VI. Bueno, cuando hablan y expresan sus puntos de vista, es interesante ver que no estamos descubriendo el agua tibia, sino que hay toda una serie de problemas que lógicamente tienen acentos distintos en ujú, cada época, y mucho más en este tiempo de cambio y de reestructuración en todos los aspectos, en el aspecto político, en el económico, en el religioso mismo. Pues bueno, hay que tener como olfato para poder abrir caminos de alegría y de esperanza, y que eso ciertamente está mucho más consolidado en el sur que en el norte. a ver, ¿cómo despidió al Papa Francisco en particular? Más allá de los actos protocolares, ¿no? En particular, ¿cómo vivió usted ese momento? Bueno, pues la verdad que lo vi con una profunda emoción y un agradecimiento. Para mí fue una gracia muy grande la cercanía con él, no solo de Papa, sino desde antes, una mitad de casi 30 años, y en la que él siempre tuvo por delante primero su sencillez, su humildad, y siempre como más interesado en preguntarle a uno, en ver cuál es el punto de vista
de uno para poder clarificar tantas cosas. Y eso lo tuvo, pues, por supuesto que no solamente conmigo, sino con muchísima gente no solo de nuestro continente, que era el que más conocía, por una razón muy sencilla. La ventaja que tiene América Latina con respecto al resto de la iglesia en el mundo es la existencia del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y que los 1000 y tantos obispos que conformamos pues nuestro continente, hemos tenido una cantidad de encuentros a lo largo del tiempo que nos ha permitido fomentar una amistad afectiva y efectiva, y conocer un poco dentro de la diferencia y la pluralidad que existen en nuestros países, y eso es algo mucho más favorable que se hace más difícil pues en otros continentes. Bueno, usted no puede votar, pero ¿tiene alguien en especial que usted cree que pudiese continuar con la labor de Francisco? Mire qué pregunta tan comprometedora. No, yo creo que hay varios, indudablemente que sí. Quizás una de las características también novedosas de este conclave, a diferencia en otro que pareciera, siempre hay como 2, 3 o 4 nombres de gente que sobresalen por encima de todo. Yo creo que aquí, en estos momentos, hay como una mayor igualdad de todos. No hay quien sobresalga como diciendo este es el único, sino que, bueno, lo irá diciendo este primer escrutinio de esta tarde, pues indudablemente que será como un sondeo que permitirá, bueno, que el día de mañana y pasado pues se pueda llegar a un consenso. En particular usted, cardenal, mientras el cónclave se reúne, ¿qué se encarga de hacer aquellos que no pueden participar? ¿Tienen algún tipo, digamos, de intervención, de asesoría o Bueno, definitivamente pues lo ven desde la distancia? no, lo, lo vemos conjuntamente con todos. No hay ninguna diferencia en todas las sesiones precónclaves, y no hay ninguna distinción de ningún tipo en el compartir las distintas experiencias, de tal manera que hay un clima muy fraterno, ciertamente, y muy sereno, que es lo que permite irse haciendo a la idea de los aspectos fundamentales que van surgiendo de las distintas intervenciones. Bueno, le agradezco mucho, cardenal, lo dejo tranquilo, sé que es un momento importante. Bueno, Usted está ya en el Vaticano, ha participado en todo lo que tiene que ver con el precónclave y bueno, ya se esperará en los próximos días quién será el nuevo pontífice que va a dirigir los destinos de la Iglesia Católica. Le agradezco mucho, cardenal. no, hay que estar atentos para esta tarde porque a las 4:30 comienza el cónclave, y con la oración en la Capilla Sistina, y habrá la primera votación hacia mediodía de Venezuela, más o menos hacia las 6 de la tarde. Seguramente pues ya tendremos la primera fumata y sabrá por dónde vamos. Bueno, Así, así será. una oración pues por todo, para que la elección sea lo mejor, no solo para la iglesia, sino para el mundo entero. Gracias, cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya nos ha contado los detalles ya desde otro punto de vista. Tuvimos al principio al corresponsal de Unión Radio allá, digamos una visión como más periodística. Y bueno, ya la visión más religiosa, lo que ha sido el desempeño del cardenal, ¿no?, en el precónclave. Tuvimos los detalles con él hace minutos desde el Vaticano. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día es